Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, y gracias a Venevisión por la oportunidad de conversar con toda la gente que nos está escuchando. Recientemente usted publicó en sus redes sociales un video donde explicaba, digamos, la dificultad que existe en términos económicos, en términos de teoría económica, para sacar de la pobreza a un sector de la población aumentando únicamente el salario mínimo. ¿Por qué no se puede sacar de la pobreza a las personas aumentando el salario mínimo? Qué buena pregunta. Ese video al que tú haces referencia fue una cosa que está impulsando Petro y que está diciendo repetidamente en Colombia, según la cual él sacó de la pobreza 1.600.000 colombianos porque subió el salario mínimo. Lo que él está explicando es que básicamente toda la gente que pasó a tener un ingreso por encima del nivel de pobreza, entonces ya él lo sacó de la pobreza por arte de magia. Y la economía no funciona así. Él subió 9.5% y él argumenta que con eso sacó 1.600.000 personas de la pobreza. Si fuera tan fácil, yo le diría a Petro, ¿por qué no le aumentas el 100% o el 200% y haces a todos los colombianos ricos? La economía no funciona así. ¿Qué pasa cuando tú aumentas el salario por decreto? Tú lo que generas es inflación. Entonces tú aumentas el salario un poquito, pero la inflación sube mucho más. Eso fue lo que hizo Chávez y Maduro. Tú recuerdas, todos recordamos cuántas veces Chávez aumentaba el salario 30%, 40%, 35%. Al final esos aumentos de salario se terminan revirtiendo todos por la inflación. De eso nos olvidamos un poco porque Maduro hace un montón de tiempo que no sube el salario mínimo. Pero ¿qué pasa cuando tú subes el salario mínimo por decreto? Tú subes el salario mínimo y eso implica para el gobierno un gasto adicional y además pone a circular dinero sobre la economía. Dinero que por lo general es inorgánico porque no es dinero que ha sido producido por la propia economía. Todo eso genera inflación, pero además aumenta los costos de producción para los productores colombianos. Los productores colombianos les aumentas el costo de producción porque le aumentó el salario de sus trabajadores y lo va a trasladar al precio, más inflación. Eso es lo que pasa con los aumentos compulsivos. ¿Cómo tú aumentas el salario real? El salario real de los trabajadores aumenta cuando la economía se desarrolla. Cuando hay inversión, cuando hay libre mercado, cuando hay un estímulo al sector privado para producir y se genera mucho empleo. Cuando se genera mucho empleo, el ingreso empieza a aumentar y los salarios empiezan a aumentar. No hay otra. Y eso se produce por la ley de la oferta y la demanda. Los socialistas piensan que pueden hacer todos el Estado. Yo subo el salario mínimo y la gente va a tener más capacidad adquisitiva. No, tú subes el salario mínimo, la gente va a salir muy contenta a comprar ese día y al día siguiente a ver cómo los precios suben y suben y suben y al final el salario no le va a alcanzar para nada. Ese es uno de los principales argumentos del gobierno nacional, que parece haber entendido esta situación para haber mantenido el salario congelado. Ya este año cumple 3 años congelado. ¿Cómo se podría incrementar la producción nacional de manera que eso se vea reflejado en el bolsillo de la gente? Mejor esta pregunta todavía. Fíjate, el gobierno ha entendido que tiene que controlar la inflación. La inflación es la que nos ha empobrecido a los venezolanos. Es decir, los venezolanos lo que hemos visto es inflación, 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 con números récord mundiales de inflación hemos tenido y el salario sube despacito. Es algo así como que el salario yo lo voy subiendo por las escaleras y la inflación me sube los precios por el ascensor, ¿no? Y no hay capacidad de compensar una cosa con la otra. El gobierno ha restringido el gasto para controlar la inflación. Hemos dejado de tener esos porcentajes tan elevados, seguimos teniendo una de las inflaciones más altas del mundo, si no la más alta, pero en todo caso no es la que tuvimos en el pasado. Eso lo hace el gobierno restringiendo el gasto público. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene que ir acompañado con unas políticas que estimulen al sector privado para que haya inversiones, para que se generen empleos, para que se genere riqueza. Porque en la medida que el país aprovecha todo el potencial que tiene, que es enorme, sigue siendo enorme, para producir riqueza, esa riqueza al final termina llegando a todos los venezolanos. Ahí es donde está fallando el gobierno. Y con todo este clima de conflicto político que se ha generado, no vienen inversiones. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno nacional? ¿Qué política pública tendría que aplicar? Mira, el potencial que tiene Venezuela para crecer hoy es gigante. Y yo te diría varias cosas que habría que hacer. Si nosotros hoy pudiéramos resolver la crisis política, que la crisis política se resuelve a partir del respeto a la soberanía popular, no hay otra. Si vivimos en un sistema democrático y la soberanía recae en el pueblo.
Si nosotros logramos resolver la crisis que hay hoy en Venezuela, nosotros podíamos adelantar varias cosas al mismo tiempo, varios planes. El primero es un plan petrolero para reactivar la industria petrolera. Hoy estamos amenazados de que le quiten la licencia al mayor productor de petróleo que tenemos hoy, que es Chevron. Si nosotros resolvemos el problema político, nosotros podíamos abrir y plantear un modelo de negocio petrolero atractivo a las empresas para que vinieran todas a invertir en Venezuela. La inversión petrolera se ha caído porque el modelo de negocio petrolero que el gobierno le planteó a las empresas lo que hizo fue ahuyentarlas. Es decir, el gobierno lo que hizo fue maltratar las empresas privadas que querían invertir en Venezuela y que estaban invirtiendo. Entonces, un plan petrolero con un negocio atractivo para que vengan inversiones, para recuperar nuestra producción petrolera, que no se puede de la noche a la mañana, pero sí se puede recuperar relativamente rápido. Eso para utilizar esos recursos como palanca para el resto de la economía, no para seguir el modelo rentista que dependemos del petróleo, sino para motivar el desarrollo de toda la... Después nosotros tendríamos que hacer un plan de refinación de la deuda. La deuda pública venezolana es una cosa impagable, pero se puede refinanciar. ¿Por qué se puede refinanciar? Porque los acreedores de Venezuela saben que Venezuela no puede pagar. Entonces, cuando tú no le puedes pagar y ellos saben que no le puedes pagar, tú puedes decirle, bueno, redúceme esa deuda significativamente y yo te hago un plan de pago. Ese plan de pago supone que tú vayas a los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para que te apoyen en una política de recuperación económica. Y además para que te avalen, porque los acreedores van a sentir confianza si tú tienes un programa avalado por estos organismos multilaterales y arrancas un proceso entonces de crecimiento de tu industria petrolera, un plan financiero que te permita pagar con los recursos que vas a ir aumentando y después un plan para impulsar la industria nacional en todo su ámbito. La primera es la industria petroquímica. Venezuela es un país productor de petróleo, productor de energía. Tenemos un potencial enorme para desarrollar la industria petroquímica. ¿Qué significa la industria petroquímica? La industria petroquímica lo que significa básicamente es darle valor agregado al petróleo venezolano. Es decir, no exportar petróleo, sino exportar plástico, exportar cauchos, exportar todas las cosas que se hacen, que utilizan el petróleo como materia prima. Nosotros importamos caucho de China. El petróleo lo tenemos nosotros. Los cauchos se hacen con petróleo. Somos nosotros los que tenemos que hacer caucho. Si nosotros exportamos cauchos a China en lugar de importarlos, nosotros generamos empleo en Venezuela y riqueza para los venezolanos. Ese es un área, pero también está el área agrícola y pecuaria. Venida menos por las expropiaciones, fundamentalmente la expropiación de Agroisleña, que acabó con la empresa que daba créditos agrícolas, asistencia técnica, insumos, de todo. Agroisleña era una empresa espectacular que ayudaba desde el más chiquito campesino hasta los grandes productores. Bueno, recuperar el campo. Ahí Venezuela tiene un potencial gigantesco para crecer rápido y además es una industria que genera empleo y diversifica la riqueza. Es decir, la riqueza termina llegando a través de la industria agropecuaria a muchos bolsillos de los venezolanos. Y finalmente la industria turística. El turismo es una industria gigantesca en el mundo entero. Hay países que viven del turismo. España, su mayor fuente de ingresos hoy en España es el turismo. Bueno, Venezuela podría convertirse en una potencia turística. Esa es otra industria que genera mucho empleo. Entonces, Venezuela tiene todo el potencial, tiene todo para crecer. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Resolver la crisis política. Porque en medio de este conflicto político que hay, los venezolanos estamos condenados cada vez a ser más pobres. Resolviendo la crisis política, el potencial de Venezuela es gigante. Claro, y en ese contexto que usted describe, digamos, el refinanciamiento de la deuda por parte de la deuda de la República, por parte de organismos multilaterales o internacionales, se ve, digamos, un poco frenado, sobre todo en un contexto donde hay ciertos cuestionamientos. O sea que nosotros, aquí se sataniza el Fondo Monetario, entonces el que habla del Fondo Monetario es un enemigo del pueblo. El Fondo Monetario, que es una institución creada con aportes de todos los estados para ayudar a los países cuando están en crisis económica. Ahorita no le presta a nadie a Venezuela porque debemos y no pagamos. El único que nos puede prestar para reimpulsar la economía del país es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos va a dar plata, que es lo que dice, a un interés que no nos los va a prestar ningún banco en el mundo. Es decir, el interés que pone el Fondo Monetario, que le cobra a los países, es el interés más bajo que podemos conseguir jamás. Es una ayuda que te está dando el fondo. ¿Qué es lo que te dice el fondo? Tienes que aplicar un paquete de medidas que garanticen que tú me vas a poder pagar a mí y que tú vas a poder pagar los demás y que me vas a poder pagar los intereses bajitos que te voy a cobrar, pero tienes que pagar. Entonces ponen una serie de disciplinas al gobierno para que el país se pueda recuperar. Pero el fondo lo que hace es prestarte
obliga a un plan de ajuste, pero te presta es para políticas sociales compensatorias. El fondo, los recursos del fondo lo que los da es para que el gobierno pueda compensar a la población mientras dura el programa de ajustes y de recuperación económica. Ahora, sin el aval del fondo, no hay posibilidad de refinanciar la deuda. Y sin financiamiento, Venezuela no puede salir de abajo. Entonces, es una necesidad cuando vamos al fondo. No es porque queremos, es porque no tenemos otra. Quisiera que profundizáramos sobre el tipo de, digamos, condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para prestarle dinero a los países. Eso me lo va a contestar, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a un breve corte en esa parte de su pantalla. Siga con más de Entrevista Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Antes de irnos al corte se nos quedaba una pregunta en la mesa, sobre la mesa. ¿Qué tipo de condiciones pone el Fondo Monetario Internacional para prestarle dinero a los países? Sí, el fondo lo que quiere es garantizarse el pago del préstamo que está haciendo. Repito, el fondo está creado para ayudar a los países a superar las crisis económicas. Es decir, los países nunca van al fondo cuando están bien, cuando hacen todo bien, cuando hay disciplina, cuando manejan su economía bien. Nunca van al fondo. Van al fondo cuando están quebrados y necesitan a alguien que les preste a una tasa menor. El fondo lo que dice es, ok, yo te voy a prestar, pero yo quiero las garantías de que tú me vas a pagar. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Los planes que te hablaba antes. Hazme un plan petrolero. ¿Cuál es el negocio petrolero que tú vas a plantear que me permita a mí pensar que tu producción petrolera va a aumentar y que tú vas a recoger y tú vas a ser capaz de generar divisas y de generar riqueza para poder pagar la deuda y atender tus necesidades locales? Entonces, plan petrolero. Preséntame un plan financiero. Dime cómo me vas a pagar a mí y cómo le vas a pagar a los acreedores anteriores a los que yo le estoy diciendo reduzcan la deuda que que Venezuela tiene con ustedes para que con este plan de financiamiento ustedes puedan recibir algo, porque si no, no van a recibir nada. Todo eso lo va a hacer, pero el Fondo Monetario tiene que garantizarle a esos acreedores que les van a pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir el fondo? Disciplina fiscal, disciplina monetaria, que son dos cosas indispensables para que el país crezca. Es decir, si no hay disciplina fiscal y monetaria, los países no crecen. Esto es una norma mundial que aplicó en Venezuela. Perdóname que me desvíe de esta pregunta con un detalle. Venezuela fue el país en el mundo que creció más durante 50 años, desde 1914, con la ley de Hacienda Pública que aprobó el gobierno de Gómez, hasta 1963, 1974, vamos a poner los 60 años. Crecimos como ningún país en el mundo durante 60 años de forma sostenida. ¿Cuál fue la clave? Fue libre mercado. Es decir, Gómez, aquí todo el mundo podía hacer negocios con libertad y había un estímulo para la inversión privada muy grande. Disciplina fiscal y disciplina monetaria. Con esas tres cosas Venezuela creció durante 60 años. Eso es lo que necesitamos tener para volver a crecer. Y en palabras llanas para nuestros televidentes, ¿qué significa disciplina fiscal y qué significa disciplina monetaria? Buenísimo. Mira, ¿qué significa disciplina fiscal? El gobierno tiene ingresos, recibe ingresos por los impuestos que cobra a la industria petrolera, a la industria general nacional, al comercio, impuestos de aduanas, etc. Entonces el gobierno tiene unos ingresos. El gobierno tiene unos gastos, paga empleados públicos, etcétera, todos los gastos del gobierno. Si el gobierno tiene que gastar la misma cantidad que le ingresa, pero el gobierno puede gastar más de lo que le ingresa. Tú y yo no podemos, porque bueno, tú tienes que gastarte tu sueldo, se te cae tu sueldo, no puedes pagar más. El gobierno sí puede gastar lo que quiera porque tiene la maquinita que imprime billetes. Ya no los tiene que imprimir, ahora los puede crear electrónicamente. Si el gobierno puede mañana decir, yo le transfiero a todas las cuentas del Carnet de la Patria 50 millones de bolívares y los transfiere electrónicamente. Cuando el dinero gasta más de lo que cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, genera inflación. Si pone a circular dinero inorgánico, eso es lo que se llama dinero inorgánico, entonces empieza todos los venezolanos con plata en su cuenta. ¿Qué hace un venezolano con plata en su cuenta? Gasta, va y compra, porque sabe que después no va a poder comprar lo mismo. Cuando todo el mundo sale a comprar y no hay productos para todo el mundo, los precios suben. Eso es lo que genera inflación. Disciplina fiscal es un gobierno que se limita solamente a gastar
lo que le ingresa. ¿Qué fue lo que generó la inflación en el país? Que Chávez primero y Maduro después han venido gastando más de lo que les ingresa. Sobre todo esto se explotó en el 2012 en la campaña electoral de Chávez, que Chávez gastó lo que tenía y lo que no tenía y tiró un montón de dinero para la calle para que la gente estuviera contenta y lo reeligieran. Ahora, eso tiene consecuencias después en inflación, y la inflación nos empobreció, nos terminó empobreciendo a todos. Entonces, disciplina fiscal es un gobierno que gasta lo que le ingresa para que no genere inflación. Porque un país que tiene inflación es un país donde el desarrollo económico de las empresas es muy complicado, porque a una empresa le cuesta mucho hacer sus cálculos, su planificación a largo plazo, cuando no tiene idea de cuál va a ser el precio al que van a tener que pagar después la materia prima, los costos de reposición. Entonces, un país necesita estabilidad económica para que la industria y la empresa puedan desarrollarse. Y la estabilidad monetaria tiene que ver con el tipo de cambio, es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en mantener el dólar paralelo junto con el dólar oficial más o menos estable. ¿Eso qué significa? Que tú dispones de unos dólares. Es decir, ¿quién demanda dólares en Venezuela? Demanda dólares un montón de gente que quiere comprar dólares para asegurarse su poder adquisitivo. Pero además demanda dólares la industria venezolana que necesita comprar materia prima para desarrollar, para producir. Casi todo lo que nosotros que producimos en Venezuela necesita materia prima importada. Entonces, si el gobierno mantiene las variables macroeconómicas estables, el país se puede desarrollar. Eso es una de las claves para lograr que la economía nuestra y el aparato productivo pueda relanzarse. Eso es lo que te pide el Fondo Monetario. Manténme las políticas macroeconómicas estables, mantén una política fiscal seria, responsable, una política monetaria responsable, y entonces vamos a... ¿Y cuáles serían esos planes compensatorios? Porque claro, mientras el gobierno mantiene, digamos, la restricción sobre el gasto fiscal y también mantiene la estabilidad monetaria, también es cierto que en el medio está la gente. Sí. ¿Cuáles son esos planes compensatorios? Claro, esas políticas de ajuste tienen consecuencias en la población. Este gobierno, mal hecho, sin creer en eso y sin hacerlo de forma ordenada, sistemática, con un plan serio por detrás, ha venido aplicando un programa de ajuste clarísimo. El programa de ajuste que tiene hoy los salarios son una cosa ridícula, el salario de los venezolanos. Todo eso lo ha hecho para mantener un ajuste. Eso tiene consecuencias sobre la gente. Las políticas compensatorias que se establecen con los planes de ajuste es para ayudar a las familias. Tú no vas a dejar que las familias simplemente se mueran de hambre en este país sin una política compensatoria. Hoy no hay políticas compensatorias, son muy pequeñas. El gobierno intenta con las cajas CLAP y con algunas transferencias de bonos, pero es muy poquito porque han destruido la riqueza nacional. Estos organismos multilaterales ponen dinero para ayudar en esas políticas compensatorias, mientras la economía se va recuperando. Mientras la economía se va recuperando, las medidas compensatorias van haciendo menos falta. Cuando la gente termina teniendo, porque la economía se desarrolla, un empleo estable y bien remunerado, ya no necesita la caja CLAP. Nosotros lo que tenemos que caminar hacia el desarrollo de una política económica que estimule la inversión para que se generen muchos empleos y la gente deje de depender del Estado. Porque esa política asistencialista que ha desarrollado el gobierno para hacer que la gente tenga que estar con la mano extendida esperando que el Estado le dé algo, es una política que absolutamente contraria a la dignidad de las personas. Las personas se dignifican cuando logran superar la pobreza con su esfuerzo, con su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Generar las condiciones para que haya mucha inversión, para que haya muchas empresas, para que haya muchas fábricas, para que se genere mucho empleo, de manera que la gente no tenga que estar dependiendo de un gobierno y acabemos con esta cosa tan perversa que son los políticos que andan ofreciendo resolver los problemas a la gente y utilizando la pobreza con fines electorales. Yo quisiera un país donde la gente estuviera empoderada de lo que hablaba Chávez. ¿Cómo se empodera la gente? Cuando la gente depende su futuro y su familia de su propio esfuerzo y no de un Estado que le tiene que dar nada. Usted hablaba de un plan económico que debe de estar muy bien estructurado para presentárselo al Fondo Monetario Internacional. En el sentido, digamos, por ejemplo, del plan petrolero, las empresas internacionales señalan que la carga impositiva que tienen, lo que llaman el government take, que es el porcentaje que se queda el gobierno nacional, el Estado venezolano, por cada dólar
que invierte una empresa transnacional en el país. Aquí es de 94%. Por cada dólar se quedan con 94 Una centavos. barbaridad. El más alto del mundo. Es uno de los más altos. Sin embargo, hay pequeños y medianos productores venezolanos que señalan que también producir un barril de petróleo aquí en Venezuela es mucho más económico que en otra parte del mundo y que hay una compensación. ¿Qué es lo que debería ocurrir allí? Sí, lo que tú tienes que establecer es un negocio atractivo para que vengan inversiones, porque al final a ti que te interesa producir petróleo, porque mientras más petróleo produzcas, más ingresos vas a tener. Te lo pongo en el siguiente ejemplo. Si yo produzco, yo estaba produciendo, el país estaba produciendo 3,5 millones de barriles de petróleo cuando llegó este gobierno. Si tú a esos 3,5 millones de barriles le cobras 70% del margen de utilidad que dan, bueno, tú estás cobrándole a 3,5 millones de barriles. A ti no te sirve de nada subir ese 70% a 94% y destruir la producción petrolera, porque tú no vas a cobrar nada. Vas a cobrar 94%, pero sobre 800,000 barriles. Es preferible, vas a tener muchísimo más dinero si cobras un poco menos, pero le cobras a la producción de 3,5 millones de barriles. Entonces el gobierno empezó diciendo, bueno, nosotros le vamos a cobrar más a las empresas y tal, y somos nacionalistas, y el petróleo y el dinero se va a quedar en Venezuela. Bueno, se fueron. Ahora, ¿cómo estamos? Produciendo 800,000 barriles de petróleo. Entonces tú tienes que desarrollar una política, por eso decía, un modelo de negocio petrolero donde las empresas ganen plata, para que vengan. Porque Venezuela no tiene eso. Si Venezuela tuviera las inversiones para recuperar su producción y ponerle en 3,5 millones otra vez, bueno, mandemos a todo el mundo para el carrizo. Pero es que no lo tenemos. Necesitamos de esas inversiones. Si necesitamos de esas inversiones, tenemos que decirle a los inversores, aquí te tengo un negocio atractivo para que te vengas, para que generes empleo aquí, para que produzcamos petróleo aquí, para desarrollar con dinero venezolano y con inversión venezolana una industria petroquímica que sea capaz de procesar ese petróleo, darle valor agregado a esa materia prima y generar empleo. Los países que están más atrasados son los que venden la materia prima, los que desarrollan aguas abajo esas materias primas, es decir, los que desarrollan lo que se puede producir a partir de esa materia prima son los que se desarrollan, porque al final dejas dinero en el país, produces riqueza en Venezuela cuando desarrollas tu industria petrolera aguas abajo. Entonces tú tienes que plantear un negocio atractivo. El gobierno, yo soy nacionalista y ustedes no se van a llevar el dinero venezolano. Bueno, me voy, si no puedo hacer plata en Venezuela, me voy para Guyana. O me voy para cualquier otro país donde hay petróleo y puedo sacarlo en términos más amistosos. Entonces, lo que tenemos que desarrollar nosotros es una política petrolera que sea atractiva para la inversión, porque al final esas inversiones son las que nos van a ayudar a salir adelante. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, doctor. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ibrahim. Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.